Bueno, sí, ya, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos y todas, nos da muchísimo gusto recibirles en este recinto para continuar con la discusión y el análisis del paquete fiscal 2026. Esta mañana recibimos con gran gusto a la mesa que va a tratar, la mesa número 3, los comprobantes fiscales falsos, que contará con la participación de los siguientes destacados académicos, litigantes, todos catedráticos de nuestra máxima casa de estudios. Coordina la mesa el maestro Miguel Buitrón Pineda, catedrático de esta facultad. También nos acompaña el doctor Miguel Ángel Vázquez Robles, catedrático de esta facultad, reconocido litigante en el gremio. Buenos días. La doctora María de la Luz Núñez Camacho, destacada catedrática, reconocida servidora pública en los diferentes ámbitos. Bienvenida, maestra. Y el maestro Juvenal Lobato Díaz, también abogado litigante, reconocido en el medio y catedrático de esta casa. La conducción de la mesa queda a cargo del maestro Miguel Buitrón Pineda, por lo que cedo el uso de la voz. Bienvenido, maestro, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Buenos días a todos y bienvenidos a una charla más, a una plática más que debe de dejar en ustedes pues esa semilla de escrutinio que debe de existir en todo abogado. Y conocedores de las noticias saben que estamos en una vorágine en la cual están ganando los políticos. Esos políticos han sobrepasado lo que es el orden jurídico y podemos admirarnos de una manera verdaderamente pasmosa el hecho de cómo los políticos están redactando preceptos jurídicos técnicos de mucha profundidad, de lo cual pues nosotros como litigantes y técnicos nos cuesta trabajo entender, pero ellos de un plumazo lo hacen y lo hacen mal. Entonces el binomio perverso es, hacen malas leyes, nosotros como técnicos las vamos a interpretar bien. ¿Y qué es lo perverso? Que vamos a tener jueces, magistrados y ministros que van a, pues, en lugar de dictar el derecho, pues van a hacerlo conforme la facción que definitivamente proviene. Me decían el día de ayer, oye, debes de tener optimismo, que sí lo tengo, ya les platicaré ese optimismo. Debes de tener optimismo porque fíjate que el hecho es de que, pues, de alguna manera vamos a tener jueces que no han sido electos y que al final del día no fueron electos, pero van a cambiar en el 2027. Y en consecuencia, ese juez va a estar sujeto a un tribunal de disciplina judicial y consecuentemente van a mirar qué fallos se están dictando. Al final del día, la reflexión es, ese juez va a ser temeroso por mucho que venga de la vieja guardia. Y desgraciadamente, ¿qué podría yo decirles? Tiene una familia que alimentar. Y consecuentemente vamos a esperar jueces heroicos, jueces arriesgados, jueces valientes. Entonces, queridos alumnos, queridos maestros, definitivamente debemos de prepararnos más y no recibir con una depresión clara este tipo de cambios. Vamos a recibirlas como un reto, Y ese reto, desde la primer plática, la maestra Palomino dijo, vamos a apurarnos a aprender, a conocer qué nos están mandando para poder transitar en el derecho. Es nuestra labor. A eso nos dedicamos. Ustedes son abogados a los que tendrán que recomendar ser abogado. No como tristemente se escucha
en los pasillos de que ya no seas abogado porque te va a ir re mal. Eso que le vaya a los que se deprimen. Debemos nosotros de continuar con el esfuerzo, con el análisis, con la lucha, con el estudio. Bueno, algo difícil, por supuesto, como siempre lo tenemos con los alumnos, pero definitivamente no doblegarnos. Entonces, los invito a que esa reflexión y estas pláticas sean esa semilla que va a sembrar precisamente en ustedes. ¿Por qué? Porque apenas es una reforma fiscal, una reforma constitucional y de amparo. Es una reforma. No se está cerrando el orden jurídico para decir estamos en Venezuela. No. ¿Por qué? Porque depende de nuestra astucia, nuestro estudio y todo. ¿Ok? Entonces, queridos amigos, voy a cederle la palabra a la maestra María de la Luz Núñez Camacho, a quien debemos de recibir con mucho aprecio, un aplauso, porque la verdad es de que es verdaderamente un esfuerzo el que está haciendo. Pues, muchas gracias. Y yo primero quiero, antes de comenzar, pues reconocerle tanto a la doctora Palomino como al maestro Carballo el esfuerzo que siempre han hecho para que estemos aquí, la comunidad de la facultad actualizada en la materia del derecho fiscal. Y desde luego a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, también porque pues ella siempre ha formado parte de este grupo de maestros e investigadores de derecho fiscal. Entonces vamos a comenzar ya con la introducción que dio aquí el maestro. Pues podemos discrepar de muchas cosas, como siempre, ¿verdad, Miguel? Porque nos conocemos hace mucho tiempo, pero lo maravilloso es que podemos intercambiar ideas. Miren, aquí yo lo que voy a empezar a platicar con ustedes es en realidad cuáles son las propuestas de modificación, las propuestas de reformas que todavía no están aprobadas. Seguramente a lo mejor las van a aprobar igual como están presentadas, sin una coma. Pero yo voy a hacer aquí un resumen de lo que de qué tienen estas propuestas, tratándose sobre todo de los falsos comprobantes fiscales. Y desde luego con la intervención de aquí de mis compañeros, seguramente ellos van a dar una opinión respecto de estos falsos comprobantes fiscales, que es el tema que nos tocó en esta mesa, ¿sí? Y voy a empezar diciéndoles que pues esa es una propuesta aquí del Poder Ejecutivo y en donde se propusieron adicionar diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que en realidad es una parte suplementaria de la Ley de Ingresos para el 2026, que de aprobarse entrarán en vigor también el 1 de enero de ese año. Aquí se dice que se busca armonizar la legislación fiscal con el mandato constitucional de la prisión preventiva oficiosa, en especial respecto de las actividades relacionadas con los falsos comprobantes fiscales, como son la emisión y el uso de comprobantes con información falsa o inexistente, fortaleciendo las facultades de comprobación y recaudación de las autoridades fiscales. La exposición de motivos de dicha propuesta señala que era necesario adaptar el marco jurídico a la complejidad y al incremento de los esquemas de la evasión fiscal, así como al incontenible desarrollo de la economía digital, lo que requiere una administración tributaria más eficiente, transparente y justa. Y bueno, yo voy a comentarles también lo que se dice que respecto de estos comprobantes fiscales, que desde cuando se incorporó este nuevo artículo 113 bis, yo voy a darles mi opinión antes de continuar. Yo nunca estuve de acuerdo porque
no tenían por qué incorporar un nuevo delito, ya que tenían todos los instrumentos en la legislación, porque se trata de una defraudación fiscal, porque están utilizando que los contribuyentes un engaño de qué, pues están utilizando comprobantes fiscales falsos para no pagar sus contribuciones o para reducirlas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que las autoridades no ejercen en realidad sus facultades de comprobación como deben hacerlo. Y eso se los digo por experiencia propia, porque yo fui auditor, ¿sí? Entre todas mis actividades que he hecho, yo fui auditor, pero de veras de ir a hacerlo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Las autoridades fiscales actualmente no hacen no hacen auditorías integrales, las hacen a renglón específico, ¿sí? Y por lo tanto, pues a lo mejor no detectan lo que deben detectar. Eso por una parte, y por otra parte, pues tenemos que hablar de lo que sucede, pues también hay mucha corrupción. Entonces, son muchos problemas. Lo que habría que quitar, desterrar, sería parte de la corrupción, que eso es muy difícil, y por otra parte, pues que también de veras haya personal en las áreas de auditoría con el conocimiento y con la experiencia para que puedan detectar todas estas situaciones. Pero bueno, voy a seguir con esas modificaciones de los comprobantes fiscales digitales, ¿sí? Entonces, los comprobantes fiscales falsos y ese combate de esos comprobantes, pues se refiere a cualquier actividad relacionada con los mismos, la cual no solo atañe a la existencia de comprobantes apócrifos, señalando que han sido combatidos en su gran mayoría a través de la implementación de los comprobantes fiscales digitales por Internet, y que también se han combatido a los comprobantes que, considerándose auténticos, por permitir identificar al receptor, al emisor a la hora de elaboración, la fecha y el lugar de expedición, el flujo de efectivo y el porvenir de las plataformas digitales del propio sistema de administración tributaria o de proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, contienen información falsa, contraria a la realidad o inexistente, ya que la operación, servicio, producto o bien que pueden llegar a amparar no fue entregado, realizado o generado. La autoridad tributaria señala que ha combatido dicha conducta a través de diversos medios de prevención y el uso de herramientas, procedimientos e instrumentos con los que cuenta, pero que los comportamientos y esquemas que utilizan los contribuyentes se han vuelto más complejos, ya que han creado planeaciones para seguir evadiendo o disminuyendo el pago de los impuestos, conductas que en ocasiones no son detectadas o las que detectan se encuentran en un nivel muy avanzado, por lo que se propone atacar la problemática en primer término a partir de la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes de las personas morales que se encuentran constituidas por uno o varios socios que en su momento de manera directa o bien como parte de otra persona moral estén publicados en las listas de situación definitiva del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que se trata de la emisión de comprobantes apócrifos o la realización de operaciones inexistentes, y en el artículo 69 bis, que se trata de la reestructuración, escisión, fusión de sociedades o cambio de accionistas, toda vez que las autoridades han detectado que en muchos de los casos se constituyen nuevas personas jurídicas para continuar realizando dichas conductas ilícitas. La iniciativa, además, propone negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a las personas morales cuando se detecte derivado de una solicitud de inscripción que el representante legal o uno o varios de los socios, accionistas, asociados y demás personas que forman parte de la estructura orgánica de la persona moral
ha tenido participación en empresas que no desvirtuaron la restricción temporal para facturar que se encuentra en el artículo 17H, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? O bien que no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que hayan motivado la restricción temporal del certificado. Esto es, las factureras de que realizan operaciones inexistentes a que se refiere el artículo 17H, fracción 11 del Código Fiscal de la Federación, o las transmisoras indebidas pérdidas fiscales a que se refiere el artículo 17H, fracción 12 del Código Fiscal de la Federación, o contribuyentes a los que se les declaró que emitieron falsos comprobantes fiscales, contenido en el artículo 17H, fracción 13 del Código Fiscal de la Federación, que hayan recaído sobre ellos sentencias condenatorias, ejecutoria a la comisión de un delito, o que hayan utilizado comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes sin haber demostrado la materialización de dichas operaciones, según el artículo 69, 12º párrafo, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, o que hayan dado efectos fiscales a comprobantes que amparan operaciones inexistentes sin que hayan demostrado la materialización de dichas operaciones dentro del plazo legal previsto en el propio artículo 69b, o bien que dicho representante legal, socio, accionista o persona forme parte de otra persona moral que se encuentre en alguno de los supuestos antes referidos y que no hayan corregido su situación fiscal, porque se propone la adición de la fracción 14 del apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. En este sentido, las autoridades señales a que han identificado a integrantes de personas jurídicas que se encuentran en incumplimiento, dejan de operar y constituyen nuevas empresas con los mismos socios, accionistas o integrantes, lo cual es una alerta respecto a posibles planeaciones e incluso la posibilidad de exigir el cumplimiento de obligaciones fiscales, y que muchas de estas empresas pueden ser utilizadas como factureras. En este contexto, la adición a la fracción 14, apartado C del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, se considera que dará sustento jurídico para efecto de que a través de una cláusula habilitante la autoridad fiscal se encuentre facultada para desarrollar en la normatividad secundaria, como es la resolución miscelánea fiscal, todos los procesos, requisitos y condiciones necesarios que permitan determinar si procede o no la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Están aquí acotando el que se les pueda inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes. Además, se propone adicionar la fracción novena al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, estableciendo el requisito de los comprobantes fiscales digitales por Internet, que estos amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, precisando que si los comprobantes fiscales no amparan operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, se consideran falsos. También toda esta exposición de motivos, pues aquí no nos está señalando. Aquí también quiero comentarles que también se propone reformar el segundo párrafo de la fracción quinta del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para precisar que las visitas domiciliarias serán para verificar la emisión de esos comprobantes fiscales, y que además no les va a aplicar el procedimiento del artículo 49 del Código Fiscal de la Federación. Se propone adicionar también un tercer párrafo a la fracción quinta del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, para precisar que respecto del inciso C de dicha fracción se deberá aplicar el procedimiento establecido en el artículo 49 bis del mismo ordenamiento. Se establece el procedimiento para verificar que los comprobantes fiscales digitales por Internet amparen operaciones existentes, verdaderas
o actos jurídicos reales, adicionando el artículo 49 bis al Código Fiscal de la Federación correspondiente a las visitas domiciliarias, el cual considera las formalidades en el artículo 49. Además, se dice que desde el inicio de la visita la autoridad podrá suspender la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet y se fijan las etapas, plazos y reglas de ofrecimiento y valoración de pruebas. A que a los receptores de los comprobantes fiscales digitales falsos por Internet se les va a otorgar un plazo de 30 días para corregir su situación fiscal y que de no hacerlo se les restringirá temporalmente el certificado de sello digital. Entonces vemos aquí que también se busca que restringirles el certificado de sello digital. Sí, de sello digital. No le hace, aunque me dilate un poco más, se dilatan ustedes un poco más. Perdone, pero me está diciendo que me apure, pero hay mucho que decir. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, continúo. Sí, continúo. Entonces, les decía, yo lo voy a cortar, pero bueno. Bueno, quiero comentarles, voy a cortar esto. Miren, la iniciativa de reforma tiene como uno de sus principales motivos combatir la realización de operaciones simuladas que amparan con comprobantes fiscales con el fin de lograr ese objetivo, pues en realidad se proponen diferentes medidas. ¿Cuáles son estas y cuáles destacan? Establecer como requisito de los comprobantes fiscales que estos deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. En caso de no cumplir con dicho requisito, los comprobantes fiscales se van a considerar falsos. Establecer una nueva facultad de comprobación a las autoridades fiscales que les permita realizar una visita domiciliaria específica y con plazos abreviados para verificar que los comprobantes fiscales amparen operaciones reales. Esta nueva verificación domiciliaria se desarrollará en un plazo de 24 días y ya hay un procedimiento para tal efecto, ¿sí? Para tal efecto. Esto va a haber una nueva facultad para realizar estas facultades de comprobación. Desde luego quiero comentarles algo muy importante. Se modifica de nueva cuenta la redacción del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación para establecer que la penalidad será de 2 a 9 años de prisión a quien por sí o por interpósita persona expide, enajene, compre, adquiera o de efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Dichos delitos se perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se haya iniciado. Esta modificación tiene como uno de sus objetivos adecuar al Código Fiscal de la Federación con la reciente reforma de la Constitución Política que señala que se aplicará prisión preventiva oficiosa a cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Esto es en cumplimiento al mandato contenido en el decreto de reforma del artículo 19 constitucional que incluye el catálogo de delitos que amerita prisión preventiva oficiosa, los relativos a cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. La iniciativa contiene una serie de medidas para fortalecer el combate a dichas prácticas. Les decía yo, va a haber una restricción o cancelación para el certificado digital y también una nueva facultad para solicitar a los fedatarios públicos validar la autenticidad de los documentos. Hay algo importante aquí, se dice que obviamente el hecho de señalar que se trata de comprobantes falsos o apócrifos, pues esto no viene en realidad en un ordenamiento legal, sino que hay que recurrir a los términos gramaticales, ¿sí? A los términos gramaticales, ¿sí? Y además también pues se va a buscar el que se les niegue la inscripción a los contribuyentes del Registro Federal de Contribuyentes
cuando, en caso de que sus representantes legales, socios, accionistas o cualquier persona que forme parte de una estructura orgánica que se encuentre en alguno de los supuestos en que utilizaron comprobantes fiscales digitales o comprobantes fiscales, se les va a negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. También se podrá negar, les decía yo aquí, por eso les puse nada más 3 filminas, porque el tiempo es muy corto, pero para que puedan ustedes ver en realidad en qué consiste estas reformas respecto de qué. Pues lo que se busca es combatir a las empresas que facturan operaciones simuladas, los CEFOS, y las empresas que deducen operaciones simuladas, los CEROS. Y en eso podía yo resumir en qué consiste todo lo relativo a estos, la utilización de comprobantes fiscales apócrifos o digitales. Que lo que busca la autoridad pues, es recaudar, pero lo que yo creo es que debían de aplicar mejor sus facultades, porque tienen todos los instrumentos para hacerlo, y no utilizar al Congreso para que modifique la ley, para que ellos puedan facilitar su ejercicio de sus facultades de comprobación. Muchas gracias. Bueno, pues rápidamente le damos el uso de la palabra a nuestro querido maestro Miguel Ángel Vázquez Robles. Y pues, maestro, tienes la palabra. Adelante, buenos días. Antes que todo, felicito al maestro Carballo y la doctora Margarita Palomino por llevar a cabo este tipo de eventos que deben ser más frecuentes. Necesitamos mucha información para que los alumnos despierten. Yo voy a referir, desde luego este momento es importante para mí, participar con la maestra Luz María Núñez Camacho, Miguel Buitrón y mi querido Juvenal Lobato, compañeros y amigos entrañables. Yo, más que decirles lo que viene, les voy a dar mi opinión, y lo primero que les voy a pedir son varias cosas, ¿no? Varias cosas para que despertemos. Y cuando digo despertar, yo siempre les he dicho a mis alumnos que creo que a todo mundo nos gusta soñar. ¿No es así? ¿A quién le gusta soñar? Y el soñar es un deseo de llegar a algún lado. Soñar en un viaje, soñar en una carrera, soñar en un triunfo, en un maratón, es un sueño. Pero lo más importante, y yo lo refiero a esto, porque los invito a que lean la Gaceta de la UNAM del viernes pasado, donde aquí viene a confirmar mi teoría, que yo digo que no es lo mismo soñar que estar dormido. Y el problema que tenemos en México es que tenemos una gran población que está dormida, que no sueña, que ya todo se le da por bien. Voy a referir algunas críticas, me iré breve, pero les pido su comprensión y los voy a poner a estudiar, porque cada quien tiene que ver cuál es la problemática. Voy a referir algunos puntos en especial. Lo que se le está dando el SAT es dientes para morder más. Esto viene una referencia interesante porque ayer empezó una huelga en el SAT. Entonces decía yo, aquel dicho que dice, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Es decir, estamos en un conflicto muy especial. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque esa gente también, pues, dices, de acuerdo, estoy mordiendo, pero ¿qué me dan a cambio? Creo que no les dan ni papel de baño. En fin, aspectos muy importantes. Bueno, yo, viendo un poquito la exposición de motivos, me suena algo interesante, porque hay algunas cosas que digo, esta es una carta de amor a ¿cómo se llama? Ricardo Salinas. Sí, pero no todos somos Ricardo Salinas, ojalá lo fuéramos. Si es una cosa que es un ataque frontal cuando el problema es de muchos tipos. Yo voy a mencionar que cuando algo se quiere corregir, la mejor forma es trabajar y desarrollar lo que tenemos. En nuestro país, lamentablemente,
Cuando hay un problema, la forma de solucionarlo y que nunca se resuelva es crear una comisión o aprobar una ley. Y voy a dar 2 ejemplos ahorita rápidos. 1, en el año de 14 hubo 2 cambios importantes, muy importantísimos. Uno en materia fiscal, que fue la creación de los EFOS y los EDOS. Dice uno, marcianos, ya estamos con los ovnis. No, era una forma de regular lo que hoy se pretende regular. Los EFOS eran empresas que facturaban operaciones inexistentes y los EDOS eran empresas que deducían operaciones inexistentes. Ya estaba. Bueno, de 14 para acá no ha servido de nada. ¿Estamos hablando de qué? 11 años. Ese mismo año se publicó todo un sistema anticorrupción. Se aprobaron 10 leyes. Sigue sin funcionar. ¿Vamos mejorando? Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales a los anteriores. No, salieron peores. Pero la ley no ha remediado nada. ¿Está claro? Ahora, hago esta situación para poderles explicar brevemente cuál es la problemática. Y que vean que la problemática no es atribuible solo a los contribuyentes. Porque la exposición de motivos dice que el contribuyente es malo, es de mala fe, es ladrón. Espérame. Yo digo, espérame, tú eres más ladrón que yo. O sea que ladrón que roba a ladrón, 100 años de perdón. Bueno, pero ¿por qué lo refiero? El sistema es muy simple, muchachos, ustedes están jóvenes. Algunos estarán llevando fiscal, pero el sistema es muy simple. Esta evasión existe desde los años 70 que yo empecé a conocer esto. ¿En qué consiste? Una empresa, para efectos del impuesto sobre la renta, tiene un ingreso que le llamamos ingreso bruto. A eso le quita los gastos y como resultado tiene una base gravable. Entonces las empresas, cuando tenían muchos ingresos y pocos gastos, compraban facturas que les permitían deducir esa utilidad y pagar 0. Esto desde luego era así de simple en los años 60, 70, ahora se ha perfeccionado, como decía la maestra Luz María Núñez. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Para qué compra el contribuyente facturas? Para pagar menos impuestos. ¿Y quién es el principal comprador de facturas falsas? No es cierto, no es el contribuyente. Es el gobierno federal, los estados y los municipios y el Distrito Federal. Todos los fraudes que se han cometido, entonces, este tipo de facturas no solo se utiliza para no pagar impuestos, sino para justificar salidas de dinero que no salieron. Y tenemos casos como el de Rosario Robles, entre otras, derivado de estas facturas, y tenemos casos en universidades donde pasó lo mismo. ¿Sí está claro? Entonces, tenemos un problema muy especial de que queremos corregir un error o una falla con base en una ley que además, como lo leyó la maestra Núñez Camacho, yo al leerla y todo digo, no lo entiendo. Es decir, como aquel programa de Derbez, que alguien me explique, ¿no? Porque, ¿qué es lo que quisieron decir? Y viene la problemática. La problemática es que a la hora de la aplicación, que hay la interpretación, entonces dice el gobierno, jueces vendidos, corruptos. Yo diría, autoridad tonta que no sabes redactar. Y por otro lado, el problema que tenemos es que tenemos un Congreso de la Unión que antes decíamos que eran borregos porque todo el mundo votaba a favor, ahora no sé cómo llamarlos porque son cibernéticos, porque votan por medio de computadora, pero todos al final de cuentas votan lo que les ordenan, y así llegó Andrés Manuel López Obrador a decir, voy a modificar esta ley y no me van a hacer ni un cambio, ni una coma, ni un punto. Y yo creo que eso es denigrar inclusive al poder legislativo, porque puede haber errores inclusive que pueden ser corregidos. En fin, pero voy a referir, para no hacerme tan largo, pero quiero que despertar en ustedes, que vean el concepto, que vean lo que viene y que va a ser un problema muy especial, que no va a generar mayores soluciones, sino mayores problemas. Y mayores problemas, les voy a decir por qué. Una empresa, ante tal fuerza del SAT, empieza por decir, ¿vale la pena seguir funcionando? Y yo les preguntaría a todos ustedes, ¿quién quiere poner un negocio, una empresa ahorita de ustedes? Díganme, busco socios.
Dicen ante la incertidumbre, que esto lo señalo inclusive con la restricción al amparo, al recurso de revocación y al juicio contencioso. Entonces dices, ¿a qué vengo? A un país donde va a decir la primera presidenta, que se les llena la boca de palabras, que ella lo que dice es la ley y se callan. Y que, como decía López Obrador, a mí no me digan que la ley es la ley. Tenemos un problema muy especial. Claro, el sueño de nosotros, ¿cuál sería? Que Claudia cambiara, que metiera el peje al bote y que pensara de otra manera, lo cual es un sueño que nunca se va a lograr. Pero en fin, haremos el esfuerzo. Fíjense, nada más les voy a leer algo de la exposición de motivos, porque les repito, léanla cuando tengan insomnio, porque además es maravilloso, la leen un ratito y cae uno muerto, pero en fin. Voy a ser breve, digo, en serio, vean la exposición de motivos, está simpática inclusive, porque además creo que quien redactó la exposición de motivos fue otro que redactó la ley, entonces a veces como el baile de Michael Jackson, que iba para adelante pero iba para atrás, no sabemos por dónde va. Fíjense lo que dice. Se refiere a la exposición de motivos que hay que evitar ciertas operaciones. Y lo que dice, fíjense, dichas conductas en ocasiones son detectadas a un nivel muy avanzado del daño que han generado al fisco federal. Yo no puedo más que ejemplificar esto. Si alguien tiene armas y elementos para detectar todo de inmediato, ¿quién es? El SAT. Entonces, que no me digan que no se habían dado cuenta. Esto es como los robos que suceden a diario, muchachos, por favor. Que hay una calle donde asaltan a diario. Y dicen, no nos habíamos dado cuenta. Pues, ¿cómo no te habías dado cuenta? Tienen un año operando ahí. Los mismos ladrones inclusive, ¿no? El mismo método. Pero en fin. Entonces, dicen que en un nivel muy avanzado. Eso yo quisiera preguntarles, ¿qué significa un nivel muy avanzado? Y yo lo refiero que el SAT no está trabajando en lo efectivamente que debe de ser. Revisar, verificar y controlar. ¿Y lo puede hacer? Todos nosotros estamos ya en una radiografía de todo tipo. Saben hasta los huesos que tenemos y todo el SAT mediante los medios de información con que cuenta. Entonces, ¿lo puede detectar? En segundos. Yo soy un poquito antiguo, ¿no? Antiguo, ¿verdad? Antiguo porque lo antiguo vale, lo anticuado no, pero en fin. Pero la computadora me cuesta trabajo. Pero ahora que de repente me pongo a buscar algo, digo, ah, caray, qué maravilla, aquí hay de todo. Entonces yo digo, ¿qué es lo que necesita el SAT? Y concluyo, ponerse a trabajar y quitarse de tonterías, de aplicar leyes que van a generar problemas, no van a generar resultados y por otro lado generan incertidumbre a los contribuyentes y los contribuyentes son los cautivos. Los cautivos. El SAT lo que quiere, y me acordé yo ahorita y voy a referir una más a una época de mi vida. El SAT quiere todas las canicas. O sea, quiere que todos, quedarse con todo. Y yo lo refiero porque aquí hay gente muy, muy joven, pero yo cuando era niño jugaba uno en la calle que ni pavimento había y jugaba uno a las canicas. Y en las canicas pues era un hoyo ahí en la tierra, todos llenos de tierra y todo, y siempre había el que era muy bueno para las canicas, ¿o no? Alguno que jugó. Entonces de repente pues nos despelucaba a todos los demás. Y entonces agarraba uno y hasta enojado, decía, no, ya me voy, ya. No, no se vaya, no se vaya. ¿Y qué hacía el que era muy bueno y que ganaba las canicas? Decía, no, no se apuren, se las devuelvo, vamos a seguir jugando. Esto es lo que refiero yo, que el SAT si se queda con todas las canicas, ¿con quién va a jugar? Cuando digo con quién va a jugar, es limitar los recursos, los juicios y el amparo. ¿Con quién va a jugar? ¿Qué juego tan aburrido? Creo que esto, y lo referí históricamente porque quiero decirles que inclusive recuerdo, todos los fines de semana veo a un amigo de la infancia desde hace 70 años, ¿cómo ven? Y nos acordamos de estas cosas simpáticas, decimos, oye, era filosofía de vida, ¿por qué la gente no capta y trata de inventar cosas absurdas? La mayor recaudación no se va a lograr de esta manera. Y una cosa importante, el mensaje va dirigido a los contribuyentes, las sanciones a los contribuyentes. Quiero decirles que están detectadas cerca de 18,000 empresas factureras. No hay una en la cárcel. ¿Eso qué significa?
impunidad. Entonces, concluyo esto para efectos de no aclararles nada, sino al contrario, ponerlos a pensar, a leer y a inquietarse y a soñar que las cosas mejoren y que todo esté de alguna manera bien, no por nosotros. En nuestro país no hay diferencias entre chairos y fifís, todos somos lo mismo y todos vamos por un solo camino. Y nuestro camino fuerte es México, es por el que debemos de luchar. Muchas gracias, muchachos. Ahora le damos el uso de la voz al maestro Juvenal Lobato Díaz. Muchas gracias, querido maestro Miguel Buitrón. Bueno, antes que nada, muchas gracias también, por supuesto, a la doctora Margarita Palomino por la invitación, al doctor Carballo por la organización también del evento. Y bueno, así como lo decía el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, que les iba a dar su opinión, pues yo voy a hacer una mezcla de las dos. Les diré o reiteraré algunos aspectos a propósito del tiempo que tenía la doctora para explicar en qué consiste esta reforma y sobre todo cuáles son los efectos que esto va a tener. Creo que el maestro Vázquez Robles marcaba una pauta muy importante un poco sobre la historia. Digamos que antes la facturera más importante no estaban en las empresas, sino estaban en Santo Domingo. Ahí era donde se compraban estos comprobantes fiscales, que fue evolucionando esto. Antes se buscaba justamente la adquisición de estos comprobantes para que las empresas pagaran una menor cantidad de impuesto. Antes debía tenerse una autorización por parte del SAT para que se pudieran imprimir con impresores autorizados, y esto fue evolucionando. La tecnología justamente fue lo que jugó un papel muy importante. Y esto, la reforma de hoy, jóvenes, tiene nombre y apellido, como lo decíamos también. Es un tema, y aquí tomo las palabras que también le llegué a escuchar al doctor Miguel Buitrón, que estamos en presencia de un tema de intimidación fiscal. Todas estas reformas, si bien es cierto, persiguen o tienen una finalidad específica, lo que buscan es generar una zona de intimidación hacia los contribuyentes, porque como bien lo decía el maestro Vázquez Robles, no hay una sola persona hoy en la cárcel por dedicarse a la compra-venta de facturas falsas. Seguramente habrán escuchado ustedes un caso muy sonado, el de esta actriz Inés Gómez Mont, si memoria no me falla, se casó con un abogado que, dicho sea de paso, se decía que era abogado fiscalista, y alguna vez escuché también a otro amigo fiscalista decir que ellos se dicen fiscalistas y nos dicen colegas. Sin embargo, nosotros no les decimos colegas, les decimos factureros, ¿no? Mucho de esto también lo hacen los propios abogados, que presumen de vender estrategias fiscales y lo único que hacen es vender comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Entonces, también este es un mensaje muy importante para ustedes. El hecho de que ustedes se dediquen a estudiar y ver todos estos temas significa también ser conscientes de cuáles son los alcances de los temas. Entonces, esta reforma, básicamente, jóvenes, yo complementaría lo que dijo el maestro Vázquez Robles, tiene que ver con la reforma a la prisión preventiva oficiosa. Si ustedes recuerdan, en 2019, una de las primeras reformas que propuso el entonces presidente de la República, López Obrador, que no pasó, fue la de incorporar los delitos fiscales, el delito de contrabando y de facturas falsas como delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. No tenía la mayoría, no lo logró. Entonces lo que hizo fue colgarlo de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley contra la delincuencia organizada. Se los dijimos en su momento al procurador fiscal en aquel momento, que dicho sea de paso también, hablando de este tema de intimidación, él tenía una frase, no sé si la sigue aplicando el gobierno, que ¿qué preferían? ¿Una línea de captura para pagar los impuestos o preferían una orden de captura, ¿no? Imagínense hasta dónde llegaba la idea de lo que esto significa. Y estas reformas se inscriben en esto. Entonces, en esta historia, lo que sucede con la prisión preventiva oficiosa, más allá, y esto aquí está el maestro Luciano, que sabrá más de eso que yo seguramente, sobre la inconvencionalidad de esta medida, el hecho es que el gobierno lo está utilizando para presionar a los contribuyentes. La Corte la declaró inconstitucional para los delitos fiscales, esa reforma, y ahora ya con el plan C de este gobierno, de las primeras cosas que hicieron fue incorporar
básicamente dos conductas dentro de los delitos que ameritan esta pena de prisión preventiva oficiosa o medida cautelar, que termina siendo una pena, pero bueno, es una medida cautelar así determinada, y fue básicamente que se tratara del delito de contrabando y de las actividades vinculadas, dice la exposición de motivos, con cualquier actividad relacionada con comprobantes, con falsos comprobantes fiscales. Y aquí déjenme hacer otro paréntesis muy rápido, porque además ustedes como estudiantes lo deben observar. Hasta la propia denominación es inadecuada. Yo creo que los legisladores ni españoles enseñaron. Yo recuerdo que en mis clases de español, para formar una oración, había que poner primero el sustantivo y luego el calificativo, ¿no? El sustantivo son comprobantes fiscales y el calificativo son falsos. Aquí dice, no, son falsos comprobantes fiscales. Entonces, cosas hasta como estas que pueden parecer muy nimias son muy importantes para poder entender el alcance de lo que se pretende. Entonces, ¿qué sucedió? Se aprueba esta reforma y entonces viene la adecuación de todas las normas legales a esta reforma para lograr que se dé esta persecución a los contribuyentes que emiten estos comprobantes. Básicamente, jóvenes, ¿cuáles son las reformas? Lo decía ya la maestra de manera muy específica con los artículos, yo se los diría de manera conceptual. Hay una reforma muy importante, y esto para que lo vean ustedes hacia adelante, que establece hoy que si una persona física es socio, representante o directivo de otra persona moral que a su vez fue enlistada en estas llamadas listas negras de estos comprobantes falsos que expiden, no van a poder, o se le va mejor dicho, se le va a negar el registro a la otra empresa de donde quiera ser socio o donde aparezca. Alguien podría decir, bueno, sí, y es correcto porque se le va persiguiendo. Si es una persona que participa como socio en una que ya tiene estas actividades y el gobierno lo detectó, esta misma persona ya no puede constituir otra empresa. No digamos solo constituir, sino ser directivo. Esto, jóvenes, más allá del tema que puede sonar loable para restringir que vayan cambiando de empresas estas personas que se dedican a esto, tiene un tema de constitucionalidad muy importante. Para mí se trata de una pena trascendental. Oye, ¿por qué me vas a castigar a mí, que soy socio de una persona moral que probablemente pudo haber cometido esas actividades o no? Se encargará de demostrarlo. Y resulta que si me vuelvo socio de otra persona moral, esa otra persona moral ya no va a poder tener su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Insisto, puede ser una medida más de intimidación que una medida que pueda resultar incluso con este vicio de constitucionalidad. Luego, hay otra cosa que también me parece muy risible, y la maestra lo refería. Parece ser que con que se obligue a que en un comprobante se diga que es verdadero, real y existente, con eso se va a acabar con la compra-venta de facturas. Pues nada más falso que eso, ¿no? Ahora nada más que nos van a obligar a poner esta leyenda en un comprobante fiscal. Esto también me parece que son medidas que no necesariamente ayudan a lo que se busca combatir. Y dos temas más para ir terminando también este tema. Se agrega, jóvenes, y eso como decía el maestro, que están ustedes en sus clases de fiscal, una nueva facultad de comprobación, digamos una facultad simplificada para verificar la expedición de este tipo de comprobantes fiscales. Es una visita domiciliaria que, ya lo decía la maestra también, durará solamente 24 días. En teoría tiene que ser rápida, tiene que ser expedita, pero lo más delicado aquí que es que el inicio de esta va a implicar que las personas se les pueda cancelar su sello de certificado digital. Esto es bien importante, jóvenes. Si no han escuchado este tema, el certificado de sello digital no es otra cosa más que la autorización que nos da el SAT para poder emitir facturas. Si una empresa no puede emitir facturas, se podrán imaginar lo que esto representa. Yo decía que era la muerte mercantil de las empresas. Alguien me dijo, no necesariamente, Juvenal, pero sí ponerlas en un estado de coma. No puedes facturar, no puedes tener ingresos, no puedes pagar, no puedes cumplir con tus obligaciones laborales. Esto me parece que es una sanción que resulta excesiva porque parte de presunción o de una presunción de que se están expidiendo estos comprobantes. Se establece de esa manera, será, como dice, en breve, pero la realidad de las cosas es que puede resultar muy compleja para los comprobantes. Y además, no solo eso, sino que si las autoridades ya están llevando a cabo facultades de comprobación, van a poder hacer una determinación expresamente sobre el tema de los comprobantes fiscales. Es decir, si consideran que se está dando esta simulación, entonces lo que van a hacer es determinar un crédito fiscal respecto de esos comprobantes fiscales. Y otra cosa aquí también muy importante, esto de los comprobantes fiscales falsos, pues ni son falsos ni tampoco los expiden empresas fantasma, ¿no? Eso también ustedes que están en esto deben saberlo muy bien.
los comprobantes existen, los comprobantes están, entonces no se trata de que sean falsos y mucho menos que los expidan empresas fantasma. Las empresas existen, están ahí. Esto es importante para lograr una correcta comunicación de lo que se pretende legislar. Entonces, yo les diría, jóvenes, para ir ya terminando, yo quiero ser muy puntual también con el respeto al tiempo, nada más decirles que hay cosas también que resultan preocupantes. Es una visita domiciliaria, sí, que va a ser o que intenta ser breve, pero fíjense, se establece algo que se había rechazado hace 3 años en una propuesta que hizo el propio SAT. Y a ustedes se les va a ser muy familiar porque es lo que viven día a día. Hoy se establece que en esta facultad de comprobación el SAT va a poder hacer uso de herramientas tecnológicas como la toma de fotografías, la grabación de audios o videos. Expresamente así se dice. Si bien es cierto, solo está enfocada en esta nueva facultad, esto se intentó hacer hace 3 años en todas las facultades de comprobación. Se logró que no se aprobara por un argumento muy sencillo: el derecho a la privacidad de las personas. La línea es muy delgada. Si a mí me van a empezar a grabar con drones, si van a empezar a ponerlos afuera de las casas de los contribuyentes para verificar si, por ejemplo, si construyeron algo que decían en una planta industrial, ellos pueden ir, tomar esta foto y decir que no hay nada construido y que por lo tanto el comprobante que expidió el constructor es falso, que ampara una operación inexistente. Entonces esto no hay que perderlo de vista. Se aprobó, déjenme decirles, ya con esto voy terminando. Ayer por la tarde se aprobó el dictamen de este documento en las comisiones. Parece ser que el viernes próximo será que se discuta en el Pleno. Parece ser que no habrá ningún tipo de cambio sobre esto. Y bueno, lo que ustedes tienen que quedarse en la mente es que esto se lo van a encontrar ustedes prácticamente todos los días. El riesgo también de esto, jóvenes, es el uso discrecional de la prisión preventiva oficiosa en temas tributarios y más de comprobantes. Ya lo decía el maestro Vázquez Robles, no hay una sola persona encarcelada por esto. En el momento que el gobierno lo haga, veremos si sí están haciendo su trabajo. Si no, no deja de ser más que un tema de intimidación fiscal hacia los contribuyentes. Cada vez más reformas que no le aplican a los que verdaderamente son los factureros, porque déjenme decirles, ellos son los últimos preocupados por esto. O sea, ellos van a seguir facturando mientras el gobierno no les haga absolutamente nada. Entonces, son reformas que construyen más un andamiaje para presionar a los contribuyentes que un andamiaje que verdaderamente reditúe en el cobro de contribuciones. La que sí va a redituar en el cobro de contribuciones, y también aquí el maestro Luciano lo sabe, es la reforma que se aprobó esta madrugada en materia de amparo. Esa reforma, créanme que no es de amparo nada más, es una reforma al amparo fiscal. No tengo la menor duda de eso, pero bueno, eso ya seguramente se platicará en otros foros. Muchas gracias, maestro. Queridos compañeros, me voy a poner de pie, voy a hablar el tiempo que me corresponde, pero creo que de pie me siento mejor. Es la siguiente, por favor, sí. Me permití hacerles estas pequeñas láminas en donde algo que viene a ser el común denominador en materia fiscal penal. El hecho es de que, fíjense ustedes, han coincidido en la mesa los queridos maestros en el sentido de que la forma de reprender el Estado los delitos fiscales ha sido verdaderamente muy sutil y nada represiva. Es decir, ¿qué está haciendo el Estado? Ha recaudado. Ese Estado ha recaudado y por consecuencia ha hecho que las leyes le ayuden como herramienta para recaudar. Entonces yo le llamo a eso la intimidación tributaria. ¿Por qué? Porque efectivamente esa intimidación tributaria la podríamos ver si conociéramos que esos factureros que ya les explicaron los maestros en qué consiste, tienen muchos ingresos, muchas ganancias y las bajan, las recortan con documentos falsos, es decir, con operaciones inexistentes. Entonces se hizo la reforma a un delito que no tiene aplicación práctica, pero ¿qué creen? Una aplicación teórica sí. ¿Por qué? Porque es la base de la recaudación. Oye, si no te corriges, te puedo acusar del delito de comprobantes fiscales falsos.
Habría que distinguir con ustedes cómo el legislador torció el concepto y dio lugar a que con esta reforma tratara de corregir. Fíjense ustedes que el comprobante fiscal falso en sí per se no existe. ¿Por qué? Porque ese comprobante fiscal falso lo autoriza la autoridad a través del propio Internet y nuestra cuenta de nuestro buzón tributario y nuestra cuenta fiscal. Entonces no va a haber un comprobante fiscal falso porque va a reunir todos los requisitos que el fisco señaló. Y esa es la controversia. Nosotros que conocemos el derecho fiscal, decimos el comprobante fiscal es válido en tanto la operación que consigna es inexistente, es falsa o es simulada. Por lo tanto, tenemos comprobantes fiscales falsos que originalmente no existían y comprobantes fiscales que tienen operaciones inexistentes. Esa circunstancia, pues dice cómodamente el legislador, bueno, vamos a componerla, nos equivocamos en la reforma constitucional al artículo 19 porque nos referimos a comprobantes fiscales falsos. Luego entonces corrigen la plana y dicen, vamos a corregir el delito que le da acta de naturalización a los comprobantes fiscales falsos y por consecuencia en este agregado. Este punto del cual yo les quiero llamar esa atención es cómo el derecho penal, como el ius puniendi del Estado, nos dice, mira, te infracciono si no vas por la línea recta, porque hasta multar te puedo. Y inclusive, ante esa multa, lo que nosotros estamos encontrando, y le digo mucho esto a mis alumnos, esa multa no es recaudatoria, es ejemplificativa, es disuasoria, disuade, y entonces eso es el objeto de la multa. Pero tú no lo hiciste, entonces yo te voy a aplicar el delito. En este caso, este delito fiscal precisamente es específico. Decía la maestra Núñez Camacho, ¿para qué tanto brinco si existía la defraudación fiscal? Efectivamente. La defraudación fiscal es el engaño que se le hace al fisco. ¿Y cómo se le hace al fisco ese engaño? A través de documentos falsos. Es decir, documentos que contienen una operación inexistente. Es decir, la empresa dice haber comprado materia prima por 100 millones en rollos de tela, cuya composición es poliuretano, y elastano y algodón. Pero ustedes dicen, oye, ¿dónde metiste esas 100 toneladas de tela, rollos de tela, cuando tú no tienes ni siquiera espacio? Entonces, ese acto delictuoso que lo están haciendo muchas empresas, principalmente las del Estado federal, local, municipal, es decir, este delito se modifica para efecto de poder seguir dando congruencia a algo, a los comprobantes fiscales falsos. Y ahora agregan que se les dé efectos fiscales. Entonces, no hay nada más importante, es el hecho de que las que venden los comprobantes fiscales falsos efectivamente no han sido castigados. Y ustedes dirían, a ver, 11 años de la disposición y no hay uno que castiguen, o a poco no los conocen o no saben de ellos. Sí saben de ellos. La efectividad represora del Estado es nula. Y lo único que se hace es cebarse, es irse contra los contribuyentes que se detectan. Los contribuyentes que efectivamente llevan a cabo sus operaciones. De tal manera que esta distinción entre el documento que es formal y el documento que tiene contenido de fondo es lo que hace la primera parte de la reforma. La siguiente lámina, por favor. Después agrega burdamente la autoridad, el legislativo, un elemento que dice que este delito se investigará independientemente y perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento. Da a entender una situación verdaderamente falaz, además de una carente falta de técnica legislativa. Pero no, ya estamos enmascarando la palabra de falta de técnica legislativa. Son unos ignorantes. ¿Por qué?
porque están señalando que el delito se investigará y perseguirá independientemente del estado que guarde el expediente o el procedimiento administrativo. El único que puede investigar y perseguir un delito es el Ministerio Público. Luego, entonces, no importa, según ellos, el estado que guarde el expediente. Yo te puedo acusar. No, por supuesto que no. Como es derecho penal y se aplica en forma estricta, tenemos entonces que el que va a investigar y perseguir va a ser el Ministerio Público, y siempre y cuando el fisco se querelle. Pero para que el fisco se querelle necesita un expediente completo de fiscalización. Luego, entonces, este párrafo, además de que sobra, es verdaderamente reflejo fiel del desconocimiento del derecho penal más básico. Yo, cuando les di mis palabras de inicio, yo les dije que no existiera esa baja de ánimo para efecto de ver cuántas reformas vienen y de alguna manera qué vamos a hacer. Estos delitos que al final del día intimidan tienen una gran salida. ¿Por qué? Porque aun y cuando tengamos un juez del acordeón, pues ese cuando menos llevó derecho penal y sabe que es derecho penal, que es la tipificación de los delitos. Y en consecuencia le vamos a decir, tienes que interpretar primero gramaticalmente y después lógico-conceptual tu análisis para efecto de llegar a la conclusión de que solo el que investiga y persigue es el Ministerio Público. Y por lo tanto lo va a hacer siempre y cuando haya una querella. Entonces es inaplicable este párrafo. El siguiente párrafo dice que con la ejecución de ese delito se puede generar un daño material. Créanme que lo que está haciendo el legislador es que existan delitos de carácter material que afecten a la hacienda pública. Y entonces este párrafo confirma la inoperancia del párrafo primero, que es, debo de tener un quantum para efecto de saber cómo voy a reparar el daño al fisco. ¿Por qué? Porque me tienes que calcular los impuestos que yo le debo al fisco. Luego, entonces, solamente lo tienes que hacer cuando termine la fiscalización. Así tenemos nosotros un último párrafo, ya terminó. El hecho es de que, la siguiente por favor, fíjense ustedes cómo también hacen una modificación para efecto de perseguir a las plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? Pues que de alguna manera siempre se preguntó el fisco, oye, ¿sí existen anunciantes que vendan, en todo caso, CFDIs falsos? Es decir, recuerden ustedes aquellos que van a poner como concepto operaciones inexistentes. Y esa pregunta que nos hicimos fue precisamente investigar, que no es muy difícil teclearle al Mercado Libre para efecto de llegar a la conclusión de que existen malandros que venden CFDIs falsos hoy. Es decir, con la abogada que es mi colaboradora le digo, pues tecléale, ayer le dije, ¿por qué? Porque podrían haber bajado de la plataforma eso y que ya no existan. De tal suerte que se van contra las plataformas digitales. La ley, en este caso, no es obligado que nos defina qué es plataforma. Nos remite a la ley del IVA que nos define los servicios de esas plataformas, pero no nos define las plataformas ni tampoco nos define quiénes son los titulares. Cuestión que afecta totalmente la taxatividad, que es en la vertiente, en la tipicidad y su vertiente de taxatividad. De tal suerte que ustedes, cuando se refiere esta norma a los titulares, tendrán que pensar en Mark Zuckerberg o en Joe Bezos para efecto de decir, los van a traer a juicio esos titulares. ¿Por qué? Porque la norma está mal hecha. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que analizando ya a profundidad este delito, ya lo he hecho, ya se ha publicado estos análisis de este delito en particular y nos encontramos que es muy severo porque se trata de una tentativa. ¿Cuál? El hecho de que se publiquen las ventas de los CFDIs, pues sí genera un daño al fisco, pero hasta que se actualice. ¿Con quién? Con quien lo compró. Y que ese que compró, pues lo investiguen.
una cuestión verdaderamente de círculo vicioso, ¿ok? Entonces, la siguiente, si fueras tan amable, vean ustedes, bajamos nosotros que estos anuncios de venta de comprobantes fiscales falsos existe hoy, 15 de octubre, la siguiente, por favor, y aquí dice la descripción de ese comprobante, dicen que precio a convenir, o sea, más claro lo tiene el fisco. ¿Y ha perseguido a alguien? ¿Ha apresado a alguien? No, es más fácil irme con los cautivos. Es más fácil apretar la tuerca a todos los empresarios y, desde luego, intimidarlos para efecto de poder llegar en un momento dado a obtener una ganancia, una recaudación mayor, ¿ok? Entonces, la siguiente, compañera, si fuera tan amable, es decir, con esto termino porque es un pasaje verdaderamente tétrico para la autoridad el hecho de que se le analice de una manera, si no superficial, sí rápida, a lo que es su redacción, a lo que es ese nuevo delito, y la verdad es de que esperemos que haya verdaderamente represión del Estado. Y con esa represión va a haber juicios, y con esos juicios vamos a tener jurisprudencias precedentes, de tal manera que es verdaderamente contradictorio el hecho de que estén intimidando y solamente intimidando sin llevar a cabo ninguna represión real. Muchas gracias. Impresionante todo lo que nos comenta el maestro. Están en la venta y dice para que puedas justificar tus comisiones, para que puedas llevar a cabo el acreditamiento de IVA y la deducción de ISR. Más claro todavía. Bueno, pues espero que, al igual que me ha llamado a mí la atención, a ustedes también les llame a la reflexión. Y pues no nos resta más que agradecer la conducción de esta mesa al maestro Miguel Buitrón Pineda y a todo este destacado panel de comentaristas que nos han actualizado sobre esta reforma, pero además algo muy importante, lo han contextualizado con la vida diaria, lo que está sucediendo en México. Esto no es teórico, es lo que pasa día a día. Entonces les agradecemos infinitamente al maestro Juvenal Lobato Díaz, a la maestra María de la Luz Núñez Camacho, al maestro Buitrón, por supuesto, y al maestro, mi maestro Miguel Ángel Vázquez Robles. Muchas gracias a todos. Nos despedimos de esta mesa, no sin antes invitarles a la mesa 4 el día de mañana, que se tratará el tema aranceles y reformas de la ley aduanera, que contará con la valiosa participación del doctor Hugo Carrasco Iriarte, quien coordina la mesa, y las destacadas académicas, la maestra María de Lourdes Pérez Ocampo y la maestra María Elisa Vázquez Silva. Muchas gracias, les esperamos mañana. Buen día.